La otra, la innecesaria, total, tenemos que ir con ella. Nadie de Chivas ha hecho oficial el desligamiento o desmembramiento de Belko Paunovic del equipo. Nadie en el Guadalajara, recordemos que con un complejo tremendo de avestruz, es decir, de acobardados funcionales, Fernando Hierro y Amaury Vergara no han sido capaces de confrontar públicamente el fracaso del torneo. Entonces tampoco lo han sido para decir Paunovic, ni siquiera a través de un triste y mal redactado, como se hace hoy en Chivas, comunicado de prensa para decir Belko ya no pertenece al Guadalajara. Estamos hablando cuando este mismo viernes podría haber alguna novedad. Tenemos dos opciones, irnos con la negativa o irnos con la afirmación de que se va. Me parece que tantas versiones, sobre todo de tanta gente que tiene nexos, hay quienes dicen, me parece que uno de ellos es compañero tuyo, Fernando Ceballos, vi un tuit por ahí que dice no hay nada oficial, lo están discutiendo, pero si se da la salida de Belko Paunovic, que ese es el tema, para ti, Eli, ¿pierde o gana el Guadalajara? Digo, ya pierde teniendo dos pusilánimes como Amaury Vergara y como Fernando Hierro, pero mi pregunta es, ¿pierde si se va Paunovic o gana si se va Paunovic? Con otro agregado, si se va, se quedan los que lo boicotearon, los que lo sabotearon, los Alexis Vega, los Chicote Calderón, parece que todavía quieren negociar con él, y por supuesto, tu bochito que llegó a 41 partidos sin depositarle utilidad al Guadalajara. Bueno, pues es que ante esa obsesión, ese obcecamiento que hay por parte de muchos, como tú, de decir es que el Bocho es un dios, ahí está su Bocho, Dios mío. Yo nunca he dicho que el Bocho es un dios, pero cuando estás en un equipo donde así se hacen bien las cosas, como en Pachuca, pues te va un poquito mejor. Mira, Rafa, ¿en qué pierde? Y aquí en el podcast de ayer que leía la nota y Fer Ceballos, pues siempre anda muy metido, muy de cerca con todo lo que pasa en Chivas, entonces hay que esperar. Igual y cuando salga el podcast, pues ya se hace oficial, ¿no? Que Paunovic ya no continúa más con Chivas. Pero ¿te acuerdas que aquí hace, qué habrá sido, como 2 semanas o 3 semanas, que esperábamos el momento en que Paunovic les dijera, ahí les boto su cochinero y arréglense como puedan, que estaba esperando ese momento, que no se dio de la manera como él seguramente lo visualizaba porque no avanzaron más en la liguilla del fútbol mexicano. Pero, a ver, dejó, porque obviamente hay reglas y hay jerarquías dentro de una institución, dejó que le metieran mano en las decisiones que al final tomó, porque él no iba a volver a utilizar a los indisciplinados y le dijeron que los volviera a utilizar. Entonces tuvo que tragarse la convicción que él tenía para trabajar con ellos, y también para mí cuando hacen esto, y a lo mejor aunque el equipo supiera que era una decisión de más arriba de la directiva de Fernando Hierro o no sé si de Amaury Vergara, pierdes credibilidad ante el grupo. Entonces sabotearon a Paunovic, Rafa. Al final, si Paunovic decide irse, es porque no respetaron su trabajo. Y después, ¿en qué también pierde Chivas? En que Guadalajara, como siempre, no tiene un plan B. Hoy no tiene quien realmente pueda sustituir. Hablan de Fernando Gago, ¿no? Sí, pero a ver, otra vez es experimento, otra vez es un proceso, otra vez es que se adapte, otra vez es que conozca al grupo y a ver si funciona. Con Paunovic, y yo sé que va a sonar tal vez mediocre, pero bien o mal, pues estabas ahí en la liguilla, ¿no? Llegaste a una final y te quedaste en unos cuartos de final con un torneo que fue un desastre mediáticamente hablando y futbolísticamente también tuvo demasiados altibajos. Entonces ya conocía al grupo, ya parecía que más o menos Guadalajara tenía una idea de cómo jugar y varios tendrían que estar en esa puerta de salida antes que Pau. Ya conoce a los Judas. Ya conoce a los Judas, que yo tenía pensado que los Judas, pues desde hace algunos días tendrían ya que haber salido de la institución, pero no. Como Víctor Guzmán, claro. Pues nunca lo llevó con Víctor Guzmán. A ver, si ya es una situación personal, tanto que se habló inclusive hasta de golpes, ¿no? O que le dio un puñetazo, que algo pasó ahí entre Paunovic y Víctor. Que le abrió la ceja. Si es algo que ya no se pudo solucionar, pues Rafa, si el entrenador te estaba entregando
situaciones positivas en contra el funcionamiento del equipo, pues el sacrificado tiene que ser el futbolista, por más que pierdas dinero. Cuando le dio oportunidad de ingresar, más allá de la asistencia que termina poniendo ya en la recta final del torneo, pues... ¡Que no fue asistencia! También Víctor Guzmán no fue... ¡Qué bárbaro! Nunca, ni ahorita, ni en el torneo que llegaron a la final, no fue el jugador que tuviera la personalidad ni el liderazgo para Chivas, como lo vimos en otro equipo. O sea, a pesar de que yo he defendido a mi Pocho Guzmán, sé que no ha sido en Guadalajara lo que esperaban cuando lo llevaron. Entonces, pues mejor corta por jugadores que no te van a dar más. Mala noticia para Chivas si Paunovic termina yéndose. Ya después el que traigan, pues otra vez será experimento, pero no solamente tendría que irse el entrenador, tendrían que irse por lo menos 7 jugadores que ya cumplieron su proceso y que no te aportan mucho más en Guadalajara. Pero se han tardado, como siempre Chivas, haciendo todo al revés, haciendo un desastre de proyecto y pues por eso a lo mejor Pauno les terminó tirando la chamba, ¿no? O tendrá alguna otra propuesta, no lo sé. Ahora, el problema de todo esto es que ellos regresan, creo que este lunes, si no estoy equivocado, regresa Chivas a entrenamientos este lunes. Entonces, ya tendrías que tener al técnico. A lo mejor por eso están guardando tanto silencio el par de mequetrefes estos, y por eso no han dado una manifestación oficial sobre el que Jorge Vergara llevó a llamar el club más importante. Perdón, pero es que... Bueno, ya, Lolita, ya, sácalo. Defectos técnicos de la garganta, pero ya tendría que empezar a trabajar. Recordemos que cometieron un error cuando llega Pauno, lo recordarás, dice, les vamos a dar 15 días más de vacaciones. Sí. Pero si habían hecho un ridículo el torneo anterior, ¿por qué los vas a premiar con vacaciones? Pero bueno, ese es uno de tantos errores de Pauno. Lo más curioso es que, más allá de los motivos que tenga Pauno, es decir, sentirse traicionado por sus jefes, sentirse traicionado por sus jugadores, tener una oferta, lo que sea, si decide irse, me parece que hace bien. Si es por su salud deportiva y mental. La otra es que también es muy curioso, por ejemplo, te enteraste que en la Europa League se enfrentan 2 ex técnicos de Chivas que también salieron echados a patadas prácticamente, como Almeida y como Banship. Bueno, pues resulta que se enfrentan en la Europa League. No son malos entrenadores, entonces es pésimo el entorno del Guadalajara. Ahora, ¿te parecía que Pauno aprendamos a entender eso? ¿Era un muy buen entrenador, Rafa? No, me parece que es un entrenador que se estaba acomodando a la complejidad de Chivas. No, es decir, a ver, Vucetich tuvo el mismo tiempo que tuvo Paunovic y no lo consiguió. Tena tuvo el mismo tiempo que tuvo Paunovic y tampoco lo consiguió. Es decir, Chivas fue mejor con Paunovic que lo que fue con Vucetich y Tena, que además recuerda, los dos renegaron de jugar con mexicanos. Digo, los dos sacaron el pretexto, sobre todo Vucetich. No, es que pobrecito de mí juega con puros mexicanos. Luego le dan una legión impresionante de extranjeros y el Rey Nieves no sabe qué hacer con ellos en Rayados. Punto. Es cierto, no lo pondría al nivel de Matías Almeida. Creo que, no por el título que consigas, sino por cómo... Es que yo no hice comparación, hice referencia, no te confundas. Cómo manejó momentos importantes o trascendentes en el equipo. La final, inclusive él mismo no se lo perdonaba, ¿no? Se la terminó cargando él con las modificaciones contra Tigres. Y después en el partido contra Pumas, ya cuando vemos a Pumas y lo limitado que estaba Pumas y el muy buen partido que hiciste en el encuentro de ida, también como que yo creo que Pauno sí te queda de ver en momentos trascendentes para el equipo. O sea, en cuando ya se tenía que decidir algo muy importante. Pero recuerda que entonces... porque ¿qué tanto tenía ya entonces Puma, no tenía el control. ¿Cómo? No, pero recuerda que para entonces ya Paunovic nos había dejado en claro que no tenía el control del equipo. No tenía el control ni hacia sus jefes, ni el control del vestidor. Es decir, ya cuando tú vas a dar una charla táctica y sabes que tienes a 3 o 4 o 5 rufianes que están dispuestos a traicionarte, algo anda mal, Eli. Cuando vas a dar una charla táctica para un partido de cuartos de final y de repente tienes que medirte ahí
a personajes que sabes que te detestan, como el Bocho, como Calderón, como el mismo Alexis, y agrégale a los que quieras, es muy complicado lograr la salud de grupo. Yo no sé si... Todo lo que digas en un pizarrón no sirve. Lo detestaba, o el Chicote Calderón, porque al final pues los terminó utilizando mucho más rápido. Yo creo que con Víctor Guzmán pero ya, los marginó. Sí ya trascendió una situación tal vez personal donde se veía que mutuamente no se soportaban. Pero ¿te acuerdas que igual Paunovic salió a hablar del pobrecito de Alexis Vega, ¿no? Que ya no lo... Sí. Que ya no fueran injustos con él, y que también puede ser, o sea, no es quemar en leña verde a Alexis Vega, pero pues, con las decisiones que tomó la directiva, pero Eli, quedó en ridículo, quedó como un payaso Paunovic, como todos los ridículos que terminan sucediendo a la interna de Chivas. La propia directiva le quitó autoridad frente al equipo de lo que tenía Pauno, y que también su forma de trabajo, tal vez, Rafa, que confiaba en las buenas intenciones de los jugadores, pues también se topó con pared, ¿no? Las cintas rojas y las cintas negras, con algunos que son indisciplinados, pues yo creo que le decían sí y se volteaban y se morían de risa, porque si no hubieran cometido las indisciplinas que cometieron. Si estás comprometido, si realmente le crees, si le estás comprando lo que te está diciendo el entrenador. Y yo creo que Paunovic sí pensó que estaba cambiando a los futbolistas y no lo consiguió. Es que también la gente de Chivas y en general en el ambiente del fútbol mexicano se cae en el error que quien más brutalmente lo ha dicho, hablando de selección mexicana, fue Juan Carlos Osorio, cuando puntualmente él dijo, es que ustedes se creen que son los mejores del mundo. Y entonces dices tú, espérame, no me arrojes ese cubo lleno de hielos. Y eso es lo que pasa con el Guadalajara. Es que alguien cree que el Guadalajara tiene a los jugadores que son los mejores del mundo. Y no es verdad. Entonces, ese también es algo brutal y que en Chivas no lo aceptan. No tienes a los mejores jugadores del mundo cuando no tienes jugadores íntegra e integralmente capacitados para hacerlo. O sea, si tienes jugadores que tienden a la indisciplina, si tienes jugadores con tantos desvíos emocionales como para que entregues el partido de la final por un desequilibrio anímico en el vestidor, recuerda lo que dijo Beltrán, entonces te queda claro que no tiene... Vamos, les va a doler. Chivitas, si tuvieran 11 Fidalgos, estarían en la final, inútiles, pero tienen 11, Rafa, 11 que apapacharon, 11 sinvergüenzas que apapacharon. Eso no lo decías cuando Fidalgo se hizo expulsar y por eso América se termina quedando fuera. Yo nunca culpé a Fidalgo, nunca lo culpé. Naturalizar a Fidalgo y dices que Chivas necesita 11 Fidalgos. O sea, nadie de los que están en Chivas... Chivas necesita 11 Fidalgos. O sea, todos los que están en Chivas le volean los zapatos a Fidalgo, más o menos así. A ver, yo te lo pregunto, ¿no es cierto? A ver, ándele, ya se metió. Dígame quién de ellos merece lavarle los calzoncillos a Fidalgo después de un partido de 120 minutos. Sí, dígame quién de Chivas. Bueno, por eso te lo pregunto, dime quién. Dime un solo jugador de Chivas que pueda, que merezca lavarle los calzoncillos a Fidalgo después de un partido de 120 minutos. Dime uno, Eli. ¡Uno! No, ninguno se salva.